Era una noche calurosa, de esas que hacen que la camisa se pegue a la piel. Estaba en el porche de la casa vieja, con el suelo de madera crujiendo bajo mis pies cansados. Mi bisabuelo, don Miguel, estaba ahí, en su mecedora, con los ojos hundidos, brillando bajo la luz tenue de un foco amarillento. Tenía 100 años, y cada arruga en su rostro parecía un mapa de historias que el tiempo no se atrevió a borrar. Esa noche, me miró con una intensidad que me hizo estremecer, como si supiera que el tiempo se le agotaba. «Chamaco», dijo con la voz ronca, «hoy te voy a contar lo que aprendí en un siglo de vida». ¿Desde dónde estás viendo esto? Cuéntame en los comentarios, porque esta historia te va a tocar el corazón. Yo era apenas un joven de 20 años, lleno de sueños, pero atrapado en ese pueblito olvidado por el mundo. Don Miguel siempre fue una figura misteriosa, respetada por todos, pero conocida de verdad por pocos. Sobrevivió guerras, amores perdidos y tragedias que harían que cualquiera se rindiera. En ese porche, con el canto de los grillos llenando el aire, comenzó a hablar, y sentí un escalofrío, como si el mismísimo destino me estuviera espiando. «La vida es como un río, chamaco», dijo con un suspiro que parecía cargar un siglo. «Nunca sabes a dónde te va a llevar, pero tienes que aprender a nadar». No lo entendí de inmediato, pero cada palabra suya era como una piedra en mi pecho. Empezó contándome de su infancia, en una hacienda tan pobre que el suelo era de tierra apisonada. A los 10 años, vio a su madre llorar por días cuando perdió a un hijo por la fiebre. «Le prometí que viviría por los dos», dijo con los ojos llorosos, como si el dolor aún estuviera vivo. Esa promesa lo llevó por décadas, incluso cuando el hambre apretaba o el mundo parecía derrumbarse. Podía ver al niño que fue, pequeño, pero con una fuerza que desafiaba el sufrimiento. ¿Cómo podía alguien tan joven cargar tanto peso? Mi corazón se apretó solo de imaginarlo. Don Miguel continuó, y su voz parecía bailar entre el pasado y el presente. Me habló de su juventud, cuando conoció a Ana, una muchacha con ojos verdes como las montañas al amanecer. Soñaban con una vida juntos, una casa llena de risas y niños corriendo por el patio. Pero llegó la guerra, cruel e implacable, arrancándolo de ella sin aviso. Escribía cartas todas las noches, confesó con la voz quebrada, pero nunca supe si las recibió. Sentí un nudo en la garganta, imaginando esas palabras perdidas, llenas de amor y esperanza. Cuando regresó, años después, Ana ya no estaba. Se había casado con otro, movida por la soledad y la incertidumbre. Don Miguel no la culpó, pero cargó ese dolor como una cicatriz invisible. «La primera lección, chamaco», dijo, señalándome con un dedo tembloroso, «es que el amor verdadero no pide nada a cambio. Amas, aunque duela, aunque pierdas». Lágrimas calientes rodaron por mi rostro, y pensé en todos los amores que guardé con rencor, en todas las veces que creí que amar era poseer. Hizo una pausa, como si necesitara juntar fuerzas, y el silencio entre nosotros era pesado, lleno de ecos del pasado. Luego me habló de su vida como padre, un hombre que crió a 5 hijos con poco más que pura voluntad. Hubo noches en que trabajó hasta que los huesos le dolían, solo para asegurar un plato de comida. Caí muchas veces, admitió con una sonrisa triste, pero cada caída me enseñó a levantarme. Podía sentir el cansancio en sus palabras, pero también una fuerza que parecía irrompible. ¿Cómo logró seguir adelante con tanto peso? La segunda lección llegó como trueno. Nunca renuncies a quien eres, aunque el mundo te diga que cambies. Me contó cómo, en tiempos difíciles, le ofrecieron dinero para traicionar sus valores. Pero se negó. Perdí oportunidades, sí, dijo, pero conservé mi alma. Me vi reflejado en esas palabras, pensando en las veces que casi cedí a la presión, en las veces que casi olvidé mis sueños. El viento sopló más fuerte y sentí un vacío en el pecho, como si él hablara directamente conmigo. Don Miguel rió, un sonido débil pero lleno de vida.
Me contó de los años dorados cuando sus hijos crecieron y finalmente pudo descansar. Pero, incluso en la vejez, enfrentó la soledad, la pérdida de amigos, la fragilidad del cuerpo. La vida no deja de ponerte a prueba, dijo con un brillo en los ojos. Pero cada día que despiertas es una oportunidad de hacer que valga la pena. Sentí un nudo en la garganta, imaginando cuántas mañanas abrió los ojos y eligió luchar a pesar del peso de un siglo. La tercera lección fue la que más me marcó. Perdona, chamaco, perdona a los demás, perdónate a ti mismo. Me contó cómo guardó rencor por años, por amigos que lo traicionaron, por errores que cometió. Pero a los 90 años decidió soltar todo. El perdón no es para ellos, es para ti, dijo con una sabiduría que parecía venir de otro mundo. Lloré, pensando en todos los rencores que cargaba, en cómo me ataban. ¿Cómo supo exactamente lo que necesitaba escuchar? Esa noche, Don Miguel me abrazó, y sentí el calor de un siglo de vida en sus brazos frágiles. Murió pocos días después, tranquilo, como si supiera que había pasado todo lo que necesitaba. Me quedé con sus lecciones, grabadas en el fondo de mi alma. Ama sin esperar nada, nunca renuncies a ti mismo, y perdona para encontrar paz. Pero esa noche en el porche fue solo el comienzo. Algo en mí cambió, como si él hubiera abierto una puerta que ni siquiera sabía que existía. Regresé a ese pueblito muchas veces después, pero nunca fue lo mismo sin él. La casa parecía vacía, como si el espíritu de Don Miguel aún estuviera en el porche, esperando para contar otra historia. Empecé a notar las pequeñas cosas que él me enseñó a valorar. El sonido del viento, el olor de la tierra mojada, la fuerza de un abrazo. Cada detalle parecía llevar un pedazo de él, un eco de sus lecciones. Me pregunté, ¿estoy viviendo de verdad como él me enseñó? ¿O solo estoy pasando por los días? Un día, encontré una carta vieja entre las cosas de Don Miguel. Era una de las cartas que escribió para Ana, nunca enviada. Mi querida, decía, si no regreso, que sepas que fuiste mi razón para luchar. Lloré al leerla, sintiendo el peso de ese amor no vivido. Esa carta era como un tesoro, una prueba de que nunca dejó de amar, incluso cuando todo parecía perdido. ¿Cómo pudo alguien cargar tanto sentimiento por tanto tiempo? Guardé la carta en el bolsillo como un recordatorio de la primera lección. Los años pasaron y empecé a aplicar las lecciones de Don Miguel en mi propia vida. Cuando perdí un trabajo que amaba, recordé la segunda lección: nunca renunciar a quien soy. Me negué a ceder a las presiones, a cambiar para complacer a otros. Fue difícil, y hubo noches en que dudé de mí mismo. Pero la voz de Don Miguel resonaba en mi cabeza. Conserva tu alma, chamaco, parecía decir. Y lo hice, incluso cuando el mundo parecía estar en mi contra. El perdón, sin embargo, fue lo más difícil. Cargaba rencores viejos, dolores de amigos que me decepcionaron, de errores que cometí y no podía olvidar. Pero poco a poco empecé a soltar. Perdoné a un amigo que me traicionó. Me perdoné por decisiones equivocadas. Y, como dijo Don Miguel, el perdón me liberó. Sentí una ligereza que nunca imaginé posible. Era como si, al perdonar, hubiera abierto espacio para nuevas posibilidades, para una vida más plena. Hoy, cuando miro hacia atrás, veo que Don Miguel no era solo mi bisabuelo. Era un maestro, un guía que me mostró el camino en un mundo caótico. Sus lecciones no eran solo palabras, eran verdades que vivió, que pagó un precio por aprender. Y ahora son mías, y siento el deber de pasarlas adelante. Entonces, te pregunto, ¿has parado a pensar en lo que realmente importa en tu vida? ¿En lo que te hace seguir, incluso cuando todo parece derrumbarse? Pero la historia de Don Miguel no comienza solo en el porche. Me contó, esa noche, del día en que dejó su pueblo por primera vez a los 15 años para buscar trabajo en la ciudad. Caminó por días, con zapatos rotos y el estómago vacío, cargando solo un sueño.
No tenía nada, chamaco, dijo, pero tenía esperanza. Esa esperanza lo llevó a lugares que nunca imaginó, pero también lo hizo enfrentar la dureza de la vida. ¿Cómo encontró fuerzas para no rendirse? Me habló de un amigo de la infancia, Juan, que lo acompañó en ese viaje. Prometieron uno al otro que conquistarían el mundo juntos, pero Juan no resistió el hambre ni el cansancio, y don Miguel lo perdió antes de llegar a la ciudad. Lloré por él, dijo con la voz temblorosa, pero prometí que también viviría por él. Sentí un nudo en el pecho, imaginando al joven Miguel cargando otra promesa, otro peso. ¿Cómo logró seguir adelante? En la ciudad, don Miguel trabajó en lo que pudo. Cargó costales, limpió calles, arregló tejados. Me contó cómo en noches frías dormía en un rincón de una fábrica abandonada, soñando con un futuro mejor. Veía las estrellas por una ventana rota, dijo, y creía que me guiaban. Podía sentir el frío de ese suelo, el vacío de ese lugar, pero también la fuerza de un joven que se negaba a rendirse. ¿Cómo mantuvo la fe en medio de tanta oscuridad? Cuando conoció a Ana todo cambió. Era hija de un comerciante con una sonrisa que iluminaba hasta los días más grises. Se encontraban a escondidas porque el padre de ella nunca aprobaría a un muchacho tan pobre. No tenía nada que ofrecer, confesó, pero le di mi corazón. Imaginé a los dos, jóvenes y enamorados, intercambiando promesas bajo la luz de la luna. ¿Cómo debió ser difícil para él creer que merecía ese amor? La guerra, sin embargo, no preguntó por sus sueños. Don Miguel fue llevado, obligado a pelear en campos donde la muerte era lo único seguro. Me contó de las noches en trincheras, el sonido de los disparos, el miedo que apretaba el pecho. Pensaba en ella, dijo, y eso me mantenía vivo. Sentí un escalofrío imaginando al joven Miguel sosteniendo una foto arrugada de Ana, escribiendo cartas que tal vez nunca llegarían. ¿Cómo encontró fuerzas para seguir? Cuando la guerra terminó, regresó al pueblo, pero el lugar parecía extraño. Ana se había ido, casada con un hombre que prometió estabilidad. Don Miguel se quedó parado en la plaza donde se encontraban, sintiendo el vacío que ella dejó. No la culpé, dijo, pero dolió como si me arrancaran un pedazo. Lloré, imaginándolo ahí, solo, con el corazón roto. ¿Cómo logró seguir adelante sin amargura? Reconstruyó su vida, pedazo a pedazo. Conoció a otra mujer, María, que se convirtió en su esposa y madre de sus hijos. Era fuerte, con una risa que calentaba la casa. Ella me salvó, dijo con una sonrisa nostálgica, pero la vida con María no fue fácil. Enfrentaron la pobreza, la enfermedad, la incertidumbre. Hubo días en que no teníamos nada, confesó, pero nos teníamos el uno al otro. ¿Cómo lograron construir una familia con tan poco? Los hijos de don Miguel crecieron, cada uno con sus propios sueños y luchas. Me contó cómo se enorgullecía de verlos pelear, incluso cuando se equivocaban. Ser padre es dejar ir, dijo, pero nunca dejar de amar. Pensé en mis propios errores, en las veces que creí decepcionar a quienes amaba. ¿Cómo logró don Miguel equilibrar tanto amor y tanto dolor? Sentía que me enseñaba, sin querer, a ser mejor. Hubo un momento en que don Miguel casi lo perdió, todo. Un incendio destruyó su casa, llevándose años de trabajo y recuerdos. Me contó cómo se quedó de pie, mirando las cenizas, con María a su lado. Quise rendirme, admitió, pero ella me sostuvo. Reconstruyeron ladrillo por ladrillo con la ayuda de los vecinos. Podía sentir el calor de las llamas, la desesperación, pero también la fuerza de una comunidad unida. ¿Cómo encontró valor para empezar de nuevo? La vejez trajo nuevos retos. Don Miguel perdió a María por una enfermedad que ningún médico pudo curar. Se fue sonriendo, dijo con lágrimas en los ojos, y me pidió que viviera por ella. Sentí un vacío al imaginarlo solo, sin la mujer que fue su refugio. ¿Cómo enfrentó la soledad?
Me dijo que encontraba consuelo en los recuerdos, en las risas de los nietos, en el sonido del viento. Cómo transformó el dolor en esperanza. Me habló de un día en que, ya anciano, decidió visitar la tumba de Juan, su amigo de la infancia. Llevó flores y se quedó ahí en silencio por horas. Pedí perdón, dijo, por haber vivido tanto mientras él no pudo. Lloré, imaginándolo ahí, cargando la culpa de un sobreviviente. ¿Cómo lidió con tantas pérdidas? Me dijo que aprendió a honrar a los que se fueron viviendo con propósito. ¿Cómo transformó la culpa en lección? Don Miguel también me contó de los errores que cometió. Admitió que en su juventud fue orgulloso, que alejó a personas por no saber escuchar. Aprendí tarde, dijo, pero aprendí que el orgullo solo te deja solo. Pensé en las veces que mi propio orgullo me costó caro, en las palabras, no dichas, en los puentes quemados. ¿Cómo logró cambiar incluso después de tanto tiempo? Me habló de una carta que escribió para sí mismo a los 80 años. Prometí ser más amable, dijo, con los demás y conmigo mismo. Nunca me mostró esa carta, pero podía sentir la sinceridad en sus palabras. ¿Cómo alguien, después de tantas décadas, aún buscaba mejorar? Sentí un peso en el pecho, pensando en cómo a veces me resisto a cambiar, incluso sabiendo que estoy equivocado. La vida de don Miguel estuvo llena de giros. Me contó del día en que, a los 70 años, decidió aprender a leer mejor, porque quería entender las historias que sus nietos contaban. Nunca es tarde, dijo con una sonrisa traviesa. Reí, imaginándolo con un libro en las manos, descifrando letras con paciencia. ¿Cómo mantuvo esa curiosidad, incluso tan viejo? Sentí un calor en el pecho, inspirado por su voluntad de aprender. También enfrentó prejuicios. Por ser de una familia pobre, muchos lo veían como menos. Me llamaban nadie, dijo. Pero yo sabía quién era. Me contó cómo usaba el desprecio de los demás como combustible para probar su valor. Pensé en las veces que me sentí pequeño, en las veces que dejé que las palabras de otros me definieran. ¿Cómo transformó el dolor en fuerza? Don Miguel me enseñó la importancia de los pequeños gestos. Contaba cómo, incluso en los días más difíciles, se aseguraba de sonreír a un extraño. Una sonrisa puede cambiar el día de alguien, decía. Imaginé al viejo y cansado don Miguel, aún encontrando energía para ser amable. ¿Cómo lo lograba? Empecé a notar más a las personas a mi alrededor, los rostros cansados, los ojos que pedían un poco de calor humano. También me habló de su fe, no en una religión específica, sino en la vida. Creo que todo tiene un propósito, dijo, aunque no lo veamos. Me contó cómo, en sus peores momentos, sentía una fuerza mayor guiándolo. Sentí un escalofrío, pensando en cómo encontró sentido en tanto sufrimiento. Cómo mantuvo esa creencia, incluso cuando el mundo parecía cruel. A los 90 años, don Miguel decidió viajar. Tomó un autobús viejo y fue a la ciudad donde conoció a Ana. Quería despedirme, dijo, del pasado, de ella, de mí mismo. Se quedó en la plaza donde se encontraban, sintiendo el viento y los recuerdos. Lloré, imaginándolo ahí, viejo y frágil, cerrando un ciclo. ¿Cómo tuvo el valor de enfrentar el pasado así? Me contó de los amigos que hizo en la vejez. Personas que, como él, cargaban historias. Se reunían para tomar café y reír, como si fueran jóvenes otra vez. La amistad es un regalo, dijo, a cualquier edad. Pensé en mis propios amigos en las veces que les di poco valor. ¿Cómo lograba don Miguel valorar tanto las conexiones humanas? También enfrentó la enfermedad. En sus últimos años, su cuerpo se debilitaba, pero su mente seguía afilada. El cuerpo se rinde, dijo, pero el corazón sigue. Me contó cómo aprendió a aceptar la fragilidad, a encontrar belleza en los días simples. Sentí un nudo pensando en cómo tememos envejecer, cómo transformó la debilidad en poesía. Don Miguel me habló de un poema que leyó una vez, de un autor cuyo nombre nunca recordó. La vida es un soplo, decía el poema, pero cada soplo es una historia.
Guardó esas palabras en el corazón, y ahora estaban conmigo. Sentí un peso, pensando en cómo cada día es una oportunidad de crear algo eterno. ¿Cómo logró vivir cada soplo con tanto significado? Cuando murió yo estaba a su lado. Tomó mi mano con una sonrisa tranquila y dijo, «Vive, chamaco, vive por mí». Lloré como nunca, sintiendo el peso de un siglo de lecciones. ¿Cómo pudo partir con tanta paz? Sabía que había cumplido su misión, pero el vacío que dejó era inmenso. ¿Cómo podría honrar todo lo que me enseñó? Hoy, cargo a don Miguel conmigo. Cada decisión, cada paso, cada momento de duda me hace escuchar su voz. Ama, persiste, perdona, parece decir. Empecé a vivir diferente, con más valor, con más corazón. Y ahora, paso estas lecciones a ti. Si esta historia te tocó, es porque necesitaba llegar a ti. Cuéntame en los comentarios. ¿Qué lección vas a llevar contigo? Y si tienes el valor, suscríbete al canal porque historias como esta cambian vidas.